Hechos capítulo 13, hermanos, Hechos capítulo 13. Es la clase de hoy, hermanos, Hechos capítulo 13. Vamos a ir ahí para leer algo de Hechos capítulo 13. Ya estamos ahí, hermanos. Amén. Hechos capítulo 13, versículo 1. Vamos a leer un poquito ahí en el versículo 1, unos cuantos versículos nada más. Dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Hasta ahí vamos a leer, hermanos, y de ahí vamos a ir al versículo número 26, hermanos, versículo 39, versículo 39, de ahí mismo, de Hechos 13, 39. Y vamos a tratar de memorizarlo en esta mañana. Hechos 13, 39. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Hechos 13, 39. Ya sabemos cómo es, ¿verdad? La memorizada. Entonces vamos a repetir la cita bíblica y luego el texto de ahí que está ahí escrito. Dice Hechos 13, 39. Una vez más, Hechos 13, 39. Otra vez, Hechos 13, 39. Otra vez, hermanos, Hechos 13, 39. Ahora sí. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Hechos 13, 39. Otra vez, Hechos 13, 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Hechos 13, 39. Una vez más, Hechos 13, 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Hechos 13, 39. ¿Ok? ¿Alguien ya se lo aprendió? ¿Nadie? Está muy difícil, hermano. Está difícil, pero no es imposible. Yo sé que usted puede aprendérselo. ¿Okay? Otra vez, Hechos 13, 39.
y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Hechos 13:39. Una vez más, Hechos 13:39. Y aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Hechos 13:39. Okay, otra vez, Hechos 13:39. Y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Hechos 13:39. ¿No está aquí la mamá? Iba para allá, no sé si fue a la tienda, no sé dónde fue. ¿A dónde regresa? Es que hay un niño que está buscando a su mamá. Ok. Hechos, entonces, ¿en qué quedamos, hermanos? ¿Cuál es? Hechos 13:39. Hechos 13:39. Ok, hermanos. En él es justificado todo aquel que cree. ¿Qué, hermanos? ¿Alguien más? Nomás aprendas el inicio. Y que de todo aquello, eso es lo enredoso, vámonos. Y que de todo aquello. A ver, Isaac. Todo aquel que cree. Hechos 13:39. ¿Quién más, hermanos? Hechos 13:39. Y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Hechos 13:39. Otra vez, Hechos 13:39. Hechos 13:39. Ok, hermanos, sí, ya, se les pegó. A ver, hermano Lupe. Vámonos. En él es justificado, nada más. Es tiempo presente. Ok. Otra vez, Hechos 13:39. Y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Hechos 13:39. ¿Okay? ¿Alguien más? A ver, inténtelo, hermano. Ájale. Bueno, está bien. Ahí me le agregó un poquito nomás. Ok, bueno, pero está bien, hermano. Ahí la lleva.
Ya está más para allá que para acá. ¿Quién más, hermanos? A ver, hermana Guadalupe. Todo aquel que cree. Todo aquel que cree. ¿Quién más, hermanos? Al principio está enredosito. Pero mire, hermanos, si usted checa el contexto, que es el texto anterior, dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces la enseñanza aquí que está dando el que está enseñando aquí, bueno, pues está comparando la ley de Moisés con la gracia. Y pues la ley de Moisés dice, hay muchas cosas que la ley de Moisés no les dio no nos pudo dar justificación, dice, pero ahora en Cristo, dice, pues todos podemos ser justificados. Pues cuando ahí dice en él, ese él es Jesucristo, hermanos. En él es justificado todo aquel que cree. Bueno, vamos a empezar, hermanos, aquí con la lección. Y el primer viaje misionero de Pablo, ese es el tema de esta lección, porque en este capítulo tenemos ese relato de cuando Pablo, hermanos, sale de la iglesia de Antioquía para ir a predicar el evangelio a otras partes. El propósito de esta lección, hermanos, es que podamos saber, hermanos, que la justificación es por fe. Amén. La justificación es por fe. Ahora, a propósito, hermanos, la justificación siempre ha sido por fe. Siempre, desde un inicio. Al hombre, el que cree en Dios, el hombre que pone su confianza en Dios, pues ese es el hombre que es perdonado, es justificado y es absuelto de su maldad. Entonces, esto no ha cambiado, hermanos, y mientras se predique salvación por gracia, será salvación por fe. Amén, salvación por fe. Y salvación por fe es salvación solamente por Cristo, hermanos. Solamente creyendo en Cristo somos salvos por fe. Uno de los propósitos principales, hermanos, que Dios tiene es que toda la gente escuche el evangelio, que toda la gente escuche las buenas nuevas referentes a su salvación. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, dice la Biblia. Y en esto es donde no concordamos con una iglesia que fundó Juan Calvino, los calvinistas. Los calvinistas dicen que Dios ya tiene decidido quiénes van a ser salvos y quiénes van a ser lanzados al infierno. Hermanos, la Biblia dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Todos tenemos la misma oportunidad de ser salvos. Por lo tanto, la proclamación del evangelio es tan importante que de ninguna otra manera la gente podría alcanzar su salvación. La Biblia dice que Dios agradó que las personas, los gentiles, fuéramos salvos por la locura de la predicación. Entonces tenemos que seguir predicando el evangelio. Ahora, en este capítulo, específicamente el capítulo 13 del libro de los Hechos, además de estudiar el primer viaje misionero de Pablo, estudiaremos también, hermanos, acerca de la justificación que viene por poner nuestra fe solamente en Cristo, sin buenas obras, sin buenas acciones, sin nada que se interponga entre la cruz del Calvario y nosotros. Hermanos, la salvación solamente está en Cristo, hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, al hablar de la justificación, dice que no viene por las obras de la ley, sino por poner nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces tenemos, número uno, el primer viaje misionero de Pablo. Al estudiar un poco más a fondo la obra de que este hombre hizo para Dios, nos daremos cuenta, sin duda alguna, que fue un gigante en la fe. Tan grande y tan amplia fue su labor, que difícilmente podrá ser superado por alguien. El apóstol Pablo, hermano, está ahí como ejemplo. Si usted quiere ser predicador del evangelio, el apóstol Pablo está ahí como un gran ejemplo de un gran predicador del evangelio. Si usted no quiere ser predicador del evangelio, usted quiere ser
nada más un buen cristiano, el apóstol Pablo está ahí, hermanos, como un gran ejemplo de un buen cristiano. Si usted quiere conocer buena doctrina bíblica y empapar su vida y su alma y su conocimiento de doctrina correcta, ahí está el apóstol Pablo escribiendo 13 cartas, hermanos, paulinas, donde nos expresa la doctrina correcta, lo que debemos de creer como cristianos. Si usted quiere encontrar justificación en la sangre de Cristo, ahí está Pablo para enseñarnos cómo podemos ser justificados. Entonces Pablo, hermanos, realizó una gran labor en este mundo, hermanos, y le repito, difícilmente podría ser superado. Y tenemos ahí primeramente, mire, el llamamiento de Pablo en Hechos 13, 1 al 3. Si usted regresa ahí con su vista, dice la Biblia ahí que, bueno, Pablo ya había sido interceptado por el Señor en Hechos capítulo 9. Pablo había sido convertido allá. Pablo se había preparado 3 años en el desierto. Pero ahora aquí tenemos al Espíritu Santo llamando al apóstol Pablo para la obra del ministerio. Dice el versículo número 2. ¿Alguien lo puede leer? El 2. Ok, estaban ahí orando, estaban trabajando, estaban sirviendo, estaban ya ministrando, dice el versículo 2, estaban ministrando, estaban probablemente ya predicando, ya involucrados en la obra de Dios. Y a propósito, hermanos, es ahí donde el Señor llama a alguien, cuando ya está haciendo algo para el Señor, hermano. Y luego dice que fue el Espíritu Santo el que dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces es el Espíritu Santo, es Dios mismo, hermanos, el que llama al hombre y luego lo capacita para la predicación del Evangelio, hermano. No es que el hombre decida, es que yo quiero ser, hermanos, muchos quieren ser predicadores y pastores y evangelistas y lo que usted quiera, pero no es del que quiere, ni del que puede, sino de Dios, hermanos, que es el que llama y capacita y envía también. Una vez un hombre que venía aquí a la iglesia me dijo: ya, hermano, ya mándeme, ya mándeme a predicar, ya mándeme a levantar una iglesia. Le dije: no, hermano, yo no lo voy a mandar, es cuando Dios ponga en su corazón el deseo y Dios le dé la capacidad para hacerlo. Entonces, hermanos, el llamamiento, hermanos varones, viene de Dios. Llamamiento viene de Dios. No es que uno, hermano, yo no quería ser pastor, yo me vine a preparar al Instituto Bíblico en Monterrey desde el estado de Guerrero, pero mi propósito era prepararme y luego regresar a mi iglesia y ayudar a mi pastor. Ese era mi propósito. Y ya estando acá en Monterrey las cosas cambiaron y fue todo diferente, pero es el Espíritu Santo, hermanos. Ahora, yo recuerdo exactamente, hermanos, el culto, se me va la fecha, hermano, pero recuerdo el culto y recuerdo la predicación donde Dios puso el deseo en mi corazón para que yo fuera pastor, hermano. No fue nada más que yo quería, no, yo ni quería, hermanos, pero esa noche Dios habló a mi corazón y yo no pude resistir lo que Dios quería que hiciera. Y no he podido todavía. Entonces, hermanos, así es este asunto. Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que le estoy diciendo. Fue el Espíritu Santo, hermanos, quien apartó a Bernabé y a Saulo para la obra a la que Él los había llamado. Bueno, la iglesia de Antioquía, hermanos, de Siria, una tremenda iglesia, hermanos. Después de la de Jerusalén, wow, ahí tenemos saliendo muchos misioneros y predicadores. Pero la iglesia de Antioquía de Siria habría de convertirse desde ese día en adelante, ese momento en adelante, en una iglesia impactante en gran manera. No solamente, hermanos, por el esfuerzo que estaban haciendo para alcanzar más y más gente en esa misma ciudad de Antioquía, sino porque empezaron a tener una carga por la obra misionera, hermanos, y comenzaron a enviar misioneros por todo el mundo. Y
Saulo y Bernabé son un ejemplo de eso. La iglesia de Antioquía, hermanos, estaba bien preparada para hacer la obra misionera, porque se nos dice que había profetas en el versículo número 1. Dice: y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Oiga, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, también era maestro, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y entre ellos estaba otro maestro, Saulo, que ya más o menos ya sabemos quién es. Además, en relación al llamamiento de Bernabé y Saulo, en el versículo 2, mire aquí lo que dice. Este llamamiento parece indicar que el llamamiento ya había venido antes tocante a Pablo. Acuérdense cuando él se convierte. Sabemos que desde que Dios salva a Saulo de Tarso, el Señor mismo dijo que lo habría de utilizar para llevar su nombre a los gentiles. Si usted va a Hechos 9:15, ahí va a encontrar ese versículo. En relación a Bernabé, no sabemos nada, pero una cosa sí es segura: Dios llamó a ambos, tanto a Saulo como a Bernabé, para una función muy especial y muy específica. Estos deberían cumplir, Bernabé y Saulo deberían cumplir con ese llamamiento y esa función a la cual Dios los estaba la cual Dios les estaba indicando. ¿Alguien encontró, hermanos, Hechos 9:15? Ok, y ahí nos damos una idea, cómo el Señor ya había asignado a Saulo de Tarso una tarea. Dice: instrumento escogido me es este, le dice el Señor a Ananías, cuando Ananías es enviado por el Señor para que ore por Pablo. Dice: instrumento escogido me es este para que lleve mi nombre, dice, mi nombre en presencia de tales y tales personas. Entonces ya el Señor ya desde que salvó a Saulo ya traía en mente cómo lo iba a usar, cómo lo iba a utilizar en su obra. Entonces vemos acá en Hechos 13 que estos dos hombres, tanto Bernabé como Saulo, no solamente escucharon el llamamiento, sino respondieron inmediatamente a el llamamiento, porque así es como se responde al llamamiento. Recuerdo, hermanos, en Monterrey también, hermanos, cuando yo era estudiante, conocimos a un pastor, hermanos. Bueno, no recuerdo ahorita su nombre, si no se los decía, porque creo que él ya partió al cielo. Y conocimos el testimonio de este hombre. Cuando yo era estudiante, él ya tenía una tremenda iglesia en Monterrey. Dios lo estaba usando. Pero el hermano, hermanos, estaba en silla de ruedas, con sus dos piernas amputadas. Y Dios lo estaba usando así, predicaba. Yo lo escuché predicar, fuimos a su iglesia, ahí en el área de San Bernabé. Y yo lo escuché predicar, hermano. Tremendo predicador. Y él nos dijo, hermanos, a los estudiantes, que cuando Dios lo llamó, él no quiso. Yo estoy muy joven y estoy muy ocupado y tengo un buen trabajo y tengo una buena familia y yo estoy muy ocupado, yo no puedo ir a predicar. Y Dios le cortó un pie. No me acuerdo yo cómo es que Dios le amputó un pie. Y Dios le siguió hablando, y él sabía que Dios quería que él fuera a predicar, pero no quiso por otros años. Y Dios le cortó otro pie. Cuando él se miró en silla de ruedas, él dijo: ahora sí, Señor, ya estoy listo para ir. Imagínense, hermano, imagínense. Si Dios nos llama, ¿para qué esperar tanto tiempo? ¿Para qué esperar una desgracia en nuestras vidas? Ahora, al llamamiento, a ese deseo. Ahora, ¿qué es el llamamiento? No, esto no tiene ningún misterio. El llamamiento es un deseo grande por servir
a servir a Dios, por hacer algo para Dios, algo grande para Dios. Y hermanos, a ese deseo se responde de una forma inmediata, hermanos, de una forma inmediata. Así fue como respondió Pablo. Estos dos hombres, hermanos, sin duda respondieron inmediatamente. Vemos que estos dos hombres no solamente escucharon el llamamiento, sino que respondieron inmediatamente a él. Ahora, ¿cómo saber? Hay aquí una pregunta muy importante, hermanos. ¿Cómo saber si somos llamados? ¿Cómo saber si somos llamados? Ahora, es difícil, hermanos, precisar con exactitud esto, el llamamiento. Pero algo muy importante, hermanos, de considerar en este caso es el deseo. Fíjese bien, hermano, con lo que yo les decía ahorita, el deseo que tengamos para hacer la obra de Dios. Ahora, si existe el deseo, sin duda va a existir el deseo de prepararnos para hacer la obra de Dios. Va a existir el deseo de una vida cristiana santificada. Esto es lo que estaba pasando con estos hombres aquí. Mire, ellos, dice la Biblia que, verso 2, ministrando estos al Señor y ayunando. Estaban trabajando, estaban ya haciendo algo para Dios, estaban involucrados. Cuando Dios ve que estos hombres están ahí ya trabajando, ayunando, sirviendo, haciendo su obra en su iglesia local, la iglesia de Antioquía, entonces el Señor dice, ¿saben qué? Necesito unos predicadores que vayan allá y vamos a ver a dónde Dios los envió. De unos predicadores que vayan allá a predicar el evangelio. Y bueno, aquí están los predicadores que yo quiero. Está Bernabé y Saulo, apártenlos para acá, sepárenlos, eso yo los voy a mandar. Y es así como Dios lo hace, hermano. Las ciudades que tocaron en el primer viaje misionero, del versículo 4 en delante, hermanos, dice, entonces ellos enviados por el Espíritu Santo descendieron a ¿dónde, hermanos? Seleucia. Ok, hermanos, Seleucia es una ciudad. Salamina estaba en Chipre, la isla de Chipre. Pafos, Perge, Antioquía, Iconio, Listra y Derbe. Estamos hablando de Salamina en el versículo 5, Pafos en el versículo 6, Perge en el versículo 13, Antioquía, versículo 14, Iconio, 14:1, hermanos, capítulo 14, versículo 1. Ahí está la otra ciudad, Iconio, capítulo 14, verso 6, Listra, ahí mismo está Derbe. Y hermanos, es un montón de ciudades a donde ahora el apóstol Pablo y Bernabé están yendo para llevar el evangelio. Ahora, después de esta salida, después de este viaje, volvieron por las mismas ciudades, dice 14:21, confirmando el ánimo de los hermanos. 14:21 dice, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Verso 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y todo esto. Entonces, hermanos, la obra estaba tremenda ahí. Después establecieron pastores, capítulo 14, verso 23, establecen pastores en cada lugar, en cada iglesia. La única ciudad extra que visitaron en su regreso fue Atalia, en Hechos 14:25. Ahí tenemos, no es Italia, hermanos, no es en Roma todavía, esto es Atalia, otra ciudad casi parecido con Italia, pero es Atalia.
Y hermanos, todo esto conforma el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Ahora, es muy interesante, hermanos, ver que cuando Pablo y Bernabé se disponen para llevar el evangelio, pues Dios los usa. Dios los usa de una forma grande, de una forma maravillosa, hermanos. Todo es cuestión de que nos decidamos, hermanos, y seguramente si está en los planes y en la gracia de Dios usarnos, Él puede usarnos a nosotros. Tenemos ahí, hermanos, el 16, regresamos a 13:6, Hechos 13:6. Ahí tenemos, hermanos, la mención de un hombre, un falso profeta. Y hermanos, el error siempre ha tenido también sus predicadores, hermanos. Y aquí tenemos un ejemplo de ello. Pablo sale, hermano, él y Bernabé van a Salamina, anuncian ahí la palabra de Dios, según el versículo número 5. Luego de ahí dice el verso 6, ¿qué dice, hermanos? Bar Jesús, hasta ahí, hermano. Ok, descienden a Seleucia y de ahí dice navegaron a Chipre. Chipre era una isla, hermanos, y la primera ciudad que estaba ahí donde llegó el barco es Salamina. Y luego de ahí dice el verso 6 que habiendo atravesado toda la isla. Y eso estaba tremendo. Yo no tengo el dato, tal vez usted lo pueda consultar por ahí. ¿Cuántos kilómetros medía la isla de Chipre? Pero hermanos, atraviesan toda la isla predicando el evangelio, y allá, hermanos, en la otra orilla se encuentran con un falso profeta, hermanos, llamado Bar Jesús. Fíjese cómo tiene la palabra ahí, Jesús, Bar Jesús. Eso, hermanos, eso como que me suena a una trampa, hermanos, porque Bar Jesús es como cuando hoy también los brujos mencionan a Dios y mencionan a Jesús también, y no, es que en el nombre de Dios, y que, bueno, esa es una trampa también. Es una trampa para que la gente caiga ahí y no, pues está hablando de Dios, y usted ya debe de cambiarle ese canal ahí donde salen sus brujos barbones y feos, y ahí está usted viéndolos y escuchando. Que venga acá al consultorio y que aquí la vamos a hacer, quién sabe qué, y que no vaya, hermano, no vaya. Y yo le repito, hermano, mencionan a Dios y mencionan a Jesús y mencionan la Biblia y mencionan al Espíritu Santo, pero es una trampa. Y así estaba este Bar Jesús aquí, porque dice la Biblia que en el 8, en el versículo 8, este falso profeta, este hombre resistía a los predicadores. Oiga, los contradecía. Y es lo que hace Satanás, hermano. Contradice a Dios, hermano. Dice que la palabra de Dios no es verdad. Acuérdese allá con Adán y Eva, o con Eva específicamente, cuando la serpiente le dice: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y luego la mujer dijo: sí, podemos comer de todos los frutos, de todos los árboles, pero de este dijo Dios que no comamos, porque el día que comamos vamos a morir. ¿Y qué le dijo la serpiente? No moriréis. Es lo que le digo, Satanás siempre contradice la palabra de Dios. Y aquí estaba Bar Jesús ahora, este mago, contradiciendo, resistiendo a la predicación. El mago Elimas, porque dice aquí Lucas que así se traduce la palabra Bar Jesús, Elimas, el mago.
Vamos a ver un poquito más sobre este. Dice, en la isla de Chipre, hermanos, ahí al otro extremo, en una ciudad llamada Pafos, ocurre este incidente. Al tratar de exponer el mensaje de salvación, Pablo y Bernabé se encontraron con un falso profeta que se oponía al evangelio. Y así sucede con cualquier persona que enseña en el nombre de Dios, pero no está apoyado en la palabra de Dios. Sus doctrinas tienen que estar equivocadas y por consecuencia tendrán que ser doctrinas de demonios, como en este caso lo que este mago enseñaba. Para enfrentar estos casos de oposición satánica, porque todavía, hermanos, se dan esos casos. Sucedió un caso en la iglesia de mi pastor, hermanos, allá en Zihuatanejo, hace años, hermanos. Llegaba un hombre, hermanos, ahí con el pelo largo, canoso, vestido de blanco, todo completamente como si fuera un doctor. Pero, hermanos, cuando este hombre, hermanos, entraba al templo, se sentía un espíritu pesado, dice mi cuñado, dice mi pastor. Y, hermanos, y como que había una distorsión en los pensamientos de los hermanos. Veían cosas, aún en el templo, hermano, cuando este hombre estaba ahí, hasta que un día el pastor lo enfrentó y tuvo que decir, no, pues sí, yo no soy cristiano, yo vengo aquí para destruir la iglesia. Y lo corrió mi pastor. Pues usted no es bienvenido aquí, váyase. Y desde que ese hombre se fue, hermano, volvió la tranquilidad ahí al templo, hermano. Hermanos, todavía sucede eso. No crea usted que estamos lejos. Aún hay oposición satánica. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Entonces, como se nos dice en el versículo 9 que estaba Pablo, el resultado, hermanos, de este incidente fue la conversión de un hombre importante en Chipre llamado Sergio Paulo. Él era un gobernante romano, ahí era un procónsul, era una autoridad ahí en la isla. Y así pasó, hermano, y bueno, pues gracias a Dios porque el Espíritu Santo estaba con el apóstol Pablo. Amén, hermanos, y le repito, aún suceden esas cosas, no estamos exentos de que nos sucedan. Justificados pues por la fe. Tenemos ahí el segundo tema de esta lección. En Romanos 5.1, si usted va a Romanos 5.1, por favor, hermano, y lee Romanos 5.1. Vamos a ver qué dice ahí. ¿Qué dice, hermano Jaciel? Fíjese bien, hermano. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La única forma de que nosotros encontremos el verdadero perdón de pecados, hermanos, es a través de Jesucristo. No hay otro. En Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O somos salvos por Cristo o no somos salvos. Está interesante eso, ¿no? Porque actualmente la gente cree que puede ir al cielo por muchas otras cosas sin venir a Cristo, y eso no es verdad. La única puerta al cielo se llama Cristo. El único camino al cielo se llama Cristo. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjese. Ahora, eso yo no lo escribí, yo no se lo estoy diciendo, lo estoy diciendo de memoria, pero está ahí en Juan 14:6. Cristo Jesús dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, que nos quede bien claro eso, hermanos, que solamente podemos encontrar salvación de nuestra alma en el Señor Jesucristo, confiando en el Señor Jesucristo. Si usted ya confió en Cristo como Salvador de su alma, dice la Biblia que usted va al cielo cuando muera. Pero si usted nunca le ha pedido a Cristo perdón por sus pecados, entonces no va a ir al cielo cuando muera. Y ese es un problema grande también y grave. En Hechos 13:14, hermanos,
Tenemos ahí el segundo tema del que le quiero hablar, que es este. Hechos 13:14 dice: ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Un día de reposo es un sábado. Es un sábado como el día de ayer, sábado. Un día de reposo. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Y qué creen ustedes que dijo Pablo? De aquí soy. ¿Quieren que les hable? Les voy a hablar. Y comienza Pablo a predicar, versículo 16, y comienza a predicarles, hermanos, justificación en Cristo. Justificación en Cristo. Yo así le pusiera al título de este mensaje del apóstol Pablo. Después del primer incidente que ya vimos en el punto anterior, la persecución vendría más adelante para Pablo y Bernabé, pero ahora ellos se detienen en Antioquía de Pisidia para predicar la palabra. Ahora miren, esta no es Antioquía de Siria, donde estaba la iglesia, donde venía Pablo. Esta es Antioquía de Pisidia. Son diferentes ciudades, son diferentes Antioquías. ¿Ok, hermanos? ¿Sí vamos ahí o no? Ok. Mensaje de Pablo, versículo 15 al 42, que es el final. No es el final todavía del capítulo, pero de ahí del versículo 15 al 42 tenemos este mensaje del apóstol Pablo. El tema central, hermanos, del mensaje de Pablo en la sinagoga, cuando le dan la oportunidad de hablar, fue que las personas no van a ir a la presencia de Dios por guardar la ley de Moisés, ni por obedecer los mandamientos de la ley, sino única y exclusivamente por depositar su fe en Cristo Jesús. Es el mensaje, por eso el mensaje, hermanos, es justificación en Cristo. Y comienza usted, hermanos, a leer el versículo 15. Dice, versículo 16, perdón. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Y comienza la prédica. El Dios de este pueblo, el Dios de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo extranjeros. Les comienza algo de historia, como a forma de introducción, para que ellos supieran ya por dónde iba Pablo. Ya habla en el versículo 18 de los 40 años en el desierto, la entrada a Canaán, el versículo 19, los 400 años donde les dio jueces hasta Samuel. Luego pidieron rey, verso 21, les dio al hijo de Cis, a Saúl, primer rey de Israel. Quitado este, levantó a David, luego a Salomón, y luego dice de la descendencia de este, y conforme a la promesa, verso 23, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Ya se da cuenta usted por dónde va Pablo, ¿ah? Ahora les menciona a Jesús como descendiente del rey David, porque así era. Entonces no había forma que lo rechazaran, porque acuérdense que le estaba predicando una sinagoga donde estaban reunidos los judíos de ahí de Antioquía de Pisidia. Normalmente los gentiles no entraban a la sinagoga, los que entraban eran los judíos. Por eso es que Pablo tiene que, de una forma astuta y bíblica, por supuesto, narrarles algo de la historia del pueblo de Israel. Y luego dice: mira, de aquí, de la descendencia de David, vino Jesús como Salvador a Israel. Y miren
¿Cómo sigue predicando aquí, hermano? Esto me gusta, hermano. Dice, verso 24, antes de su venida, antes de la venida del Salvador, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado a sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Pablo está dando el plan de salvación aquí, hermano, a los judíos. Hermano, si usted un día se encuentra un judío, nada más léale esta enseñanza del apóstol Pablo. Ahora, yo sé que los judíos, hermano, actuales no saben mucha Biblia, menos si están acá lejos de Jerusalén. Los judíos han llegado a ser religiosos nada más, pero no conocen muchas veces la Biblia. Usted encuentra a un judío, grábese este pasaje de aquí de Hechos 13, porque el mensaje, hermanos, está cargado de verdades y de doctrina bíblica, y Pablo de una forma sabia les presenta a Cristo como su único Salvador. Verso 29, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios lo levantó de los muertos. Cristo hoy está vivo. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Pablo está diciendo: mira, si te estoy diciendo lo que te estoy diciendo, es porque tengo que comprobártelo. Tengo con qué comprobártelo. Y Pablo pone como comprobación de lo que él estaba diciendo al montón de testigos a los cuales Jesús se les había aparecido. Dice verso 32: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos y a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Está siguiendo el hilo de la predicación, hermano? Tremenda predicación aquí. Y en cuanto que le levantó de los muertos, tal vez vio algunas caras dudando, para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Isaías 55:3. Pablo sabía que a los que él estaba predicando sabían de lo que les estaba hablando. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido a sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó, dice, no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Machetazo duro y a la cabeza, hermano. La ley de Moisés, ¿sabe? Porque ahí había religiosos y creyentes y personas que confiaban en la ley de Moisés, porque ellos decían: no, pues ya tenemos la ley de Moisés, tenemos todo, ya, no necesitamos nada más. Y Pablo dice: no, papá. Dice: de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, dice, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Cuál fue la reacción, hermano? Dice versículo
42. Y cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que al siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Y al día siguiente, al sábado siguiente, hermanos, al siguiente día de reposo, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¡Wow! Y hermanos, funciona la predicación, hermanos. Funciona la predicación. En el verso 39 entonces encontramos el resumen de esta tremenda doctrina: la justificación solamente en Cristo. Esto quiere decir, hermanos, la justificación por fe en Cristo. La palabra justificación, grábesela el significado. La palabra justificación significa declarar justo. Declarar justo. Y hermanos, ¿cuándo es cuando uno es declarado justo? Cuando es justificado por Cristo. Cuando viene y le pide a Cristo perdón por sus pecados, y Cristo nos perdona y nos dice: eres perdonado, eres justificado. Esa es la palabra, justificado, declarar justo. Eso quiere decir, hermanos, que la justificación, hermanos, es el acto soberano de Dios por el cual, por su pura gracia y en base a su pacto, declara aceptos ante Él a quienes depositan su fe en su Hijo Jesucristo. Ahora, este es un acto soberano de Dios, hermanos. Ninguno de nosotros puede declarar justo a nadie más. Usted no puede decir: te declaro justificado. No. Eso solamente Dios lo puede hacer. Usted puede perdonar si alguien le ofende y le pide perdón. Usted puede perdonar la ofensa que le hicieron a usted, pero usted no puede perdonar las ofensas usted no puede perdonarme las ofensas que yo le he hecho a Dios, hermano. Porque es a Dios a quien yo tengo que pedirle perdón por lo que le he ofendido. Y cuando Él me perdona, es un acto soberano de Él como Señor. Él sí me puede perdonar y declarar justo, perdonado, justificado. Romanos 4, 2 al 5, miren lo que dice. Al 5, hermano, 2 al 5, perdón, hermano, 2 al 5. Ok, ahí dice: mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Al que no obra, pero que cree. Entonces la justificación viene por la fe en Cristo Jesús. Y vamos a terminar, hermanos, ya con un segundo punto sobre esto. Estuvo todo muy tranquilo, iba todo muy bien. La predicación, algunos la aceptaron, otros la rechazaron. La doctrina de la justificación, hermanos. Fíjese bien, hermanos, lo que le voy a decir. ¿Ha escuchado usted la frase que la doctrina divide? Por eso muchos no hablan de doctrina, hablan de puro amor. Hay que amarnos, hermano, hay que llevarnos bien. Pero cuando usted, hermano, estudia doctrina y usted conoce doctrina, la doctrina lo divide. Versículo número 45, hermanos, 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre,
se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Contradiciendo y blasfemando. Y hubo una división ahí, hermanos, una persecución. Después, hermanos, de ese tremendo mensaje de justificación en Cristo de Pablo allá en aquella sinagoga, después tremendo mensaje, ahora, hermanos, los judíos comienzan a rebatir, a contradecir. Y qué tremendo está esto, hermano. El tema central, entonces, de ahí fue la justificación en Cristo, pero como que los judíos querían seguir con su mismo tema. Después de este tremendo mensaje, muchos se convirtieron, pero la oposición de los judíos no se hizo esperar. En el verso 45 que ya leímos, dice la Biblia que los judíos fueron los principales opositores ahora a la obra de Dios, al mensaje de Dios. Verso 50, ¿alguien puede leer el versículo 50, hermanos, por favor? El texto número 50, de ahí mismo. Qué tremendo. Los expulsaron de sus límites. Vemos que ahora los principales opositores de Pablo y Bernabé son los judíos. Cuando ellos mismos les habían dicho, cuando iban a la sinagoga, les dijeron: varones hermanos, ¿tenéis algo que decir al pueblo? Y ahora que les dicen, ahora no quieren. Pues ahora sí, ¿quién los entiende? Vemos también, hermanos, que los judíos fueron los que promovieron la expulsión de Pablo y Bernabé de Antioquía, y no descansaron hasta conseguirlo. En los versículos 46 y 47, Pablo y Bernabé explicaron que estaban obligados a predicar primeramente a los judíos. Pero ya que ellos no habían aceptado el mensaje de salvación, entonces ellos se irían a los gentiles. Y se van a los gentiles, efectivamente. El primer viaje misionero del apóstol Pablo entonces fue un tremendo éxito. Miles y miles en ciudades que ya leímos, hermanos, que ya mencionamos, miles y miles de personas fueron salvas. La clave de todo ello, sin duda, fue, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Pero también en ese mismo, hermanos, capítulo vemos expuesta una de las doctrinas cardinales de la Biblia. ¿Cuál era, hermanos? ¿Qué doctrina importante mencionamos aquí? ¿Dónde? ¿Cuál? Mencionamos una doctrina muy importante aquí. ¿La qué? La justificación en Cristo, hermanos. Solo Cristo es el que justifica. Ok, hermanos, nadie más. Creo que estaban dormidos toda la enseñanza, ¿no? No se crea. No se acordaba nada más, hermano. A todos se nos puede olvidar. Ok, la justificación en Cristo. Primer viaje de Pablo, todo un éxito. Pero luego también la justificación en Cristo, que fue, hermanos, el mensaje que Pablo predicó en la sinagoga aquel día de reposo. Y, hermanos, eso no ha cambiado. La única forma de que una persona llegue al cielo es a través de depositar su fe en Cristo y tener de Él el perdón de pecados. Es la única forma. Amén, hermanos. Eso no cambia, ni yo creo que no va a cambiar nunca. Y no debemos dejar que cambie. Yo sé que hay gente, hay iglesias donde se predica salvación por obras, pero esa no es salvación, esa es perversión, hermanos. El hombre nunca ha sido salvo por sus buenas obras, porque no tenemos buenas obras, hermano. El hombre solamente es salvo por fe.
depositando su fe en aquel que vino y dio su vida por nosotros. Ese es Cristo, hermano. Ok, vamos a escuchar el texto. Vamos a cantar primero un himno y luego escuchamos el texto